se está debatiendo distintos proyectos a nivel provincial y nacional sobre la modificación de la Ley de Educación Sexual Integral número 26.150 y al mismo tiempo la modificación de la ley provincial. A nivel nacional, este proyecto de ley que pasó por comisión, pero todavía no se discutió en diputados o senadores, vulnera la Constitución Nacional porque impide, como dice el artículo 14 de la Constitución, que hay libertad de culto, es decir, impediría que las escuelas confesionales puedan practicar y enseñar su confesión religiosa, para dar esa perspectiva. Impide también, al mismo tiempo, vulnera la educación, o sea, la capacidad de poder asociarse con un fin para poder educar según una manera de ver la educación. A su vez, vulnera las autonomías provinciales, porque obliga a todas las provincias, a pesar de que tienen sus leyes de educación provincial, a adecuarse a esa ley. Esa ley, en definitiva, quiere imponer la ideología de género. Dice que toda la educación sexual tiene que darse bajo la ideología de género. Les leo un poquito de lo que dice el proyecto de ley provincial, que es aún peor que el nacional, y que además ya tiene media sanción, lo cual es increíble. Media sanción en diputados, falta solamente la aprobación de senadores. Dice que artículo 2, todos los educandos y educandas tienen derecho a recibir educación sexual científica, laica y con perspectiva de género, en todos los establecimientos públicos y privados. ¿Qué quiere decir laica? Quiere decir que vos no podés poner tu enseñanza religiosa, se te están impidiendo dar tu enseñanza religiosa, por eso tiene que ser laica, no puede ser religiosa. Y perspectiva de género, vamos a explicar la perspectiva de género, que no es algo sano ni bueno para nadie. Hay un organismo de aplicación, así le llama el artículo 3, que en realidad es un control, dado por representantes de la Dirección General de Cultura y Educación, que es el Ministerio de Educación de la provincia, centro de estudiantes, sindicatos y representantes de organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y la diversidad sexual y de género. Eso es el lobby LGTBIQ. Es decir, esas organizaciones van a controlar lo que los maestros enseñan, de manera tal que solo pueden enseñar con ideología de género y ellos mismos le van a dar. En las leyes, en los distintos proyectos de leyes se dice que le tienen que dar el contenido incluso, los programas. Critica toda perspectiva religiosa, oscurantista, opresora, discriminatoria, coercitiva o explotadora de la sexualidad y a todas las formas de abuso y violencia sexual. O sea que, estoy leyendo textual, está diciendo que toda perspectiva religiosa es oscurantista, opresora, discriminatoria, coercitiva. Está discriminando la perspectiva religiosa. En definitiva, este es un estereotipo, dirían en el lenguaje de ellos, que el autor de la ley, un señor llamado Locane, del FIT, Frente de Izquierda de los Trabajadores, tiene en su cabeza una perfecta discriminación que hace sobre todo los colegios religiosos. El FIT, que también presenta el proyecto a nivel nacional, es el Frente de Izquierda de los Trabajadores, que no sacó ni el 1% de los votos en la última elección. Un señor y una señora, norma de plan a nivel nacional, que no representan ni el 1% de los votos, quieren decirnos a todos los demás cómo tenemos que pensar. Y dice que toda perspectiva religiosa es oscurantista, inadecuada, etcétera, etcétera, todo lo que les dije. Está discriminando al 99% de la población. Ese señor y esa señora pretenden decir cómo tiene que pensar y formar las cabezas de los niños, siendo que no representan ni el 1% de la población. El colectivo LGTBI también presenta, según algunas estadísticas, el 3% de la población. Ellos quieren formar la cabeza del 97% restante, lo cual es, por supuesto, totalmente antidemocrático. Se le dice perspectiva de género, suena lindo, pero perspectiva significa un punto de vista. Solo sería una perspectiva si fuera un punto de vista en el cual dialoga con otros puntos de vista. Pero si esa perspectiva es obligatoria por ley y controlada por ellos, ya no es una perspectiva. Es un adoctrinamiento ideológico. Como dice el Papa Francisco, estos son colonizaciones ideológicas. Vienen de otros países, son ideologías extrañas a nosotros que se quieren imponer a través de la educación. Es un adoctrinamiento.
que discrimina al 99% de la población, 97% como quieran. Propone una materia con espacio curricular propio, 2 horas semanales, 2 horas semanales de sexualidad impuesta y de mala manera en la cabeza de los niños desde los 3 años. A su vez, también propone que, además de 2 horas semanales, haya talleres, habría también una jornada de ESI mensual, todos los meses, imagínense, y proponen que ese adoctrinamiento obligatorio también a los docentes, van a adoctrinar a los docentes para que les digan qué es lo que tienen que enseñar. Garantizar el abordaje laico y crítico de todas perspectivas religiosas. O sea, los colegios religiosos tienen que ser críticos de su propia religión, obligatoriamente por ley. Además propone las adecuaciones presupuestarias pertinentes para poder lograr esto. Propone también que los EOE, equipos de orientación escolar, que son los equipos interdisciplinarios o gabinetes con psicólogos, abogados y médicos, tengan también que actuar de acuerdo a los protocolos de género elaborados por los estudiantes de cada colegio. Así que el psicólogo, el médico va a tener que decir lo mismo, la misma ideología de género, seguramente dicho por lo que digan los alumnos, o sea, que los alumnos son los que enseñan a los docentes. Habla de la religión como preceptos oscurantistas, prejuiciosos y discriminadores, el carácter represivo y misógino de las escuelas católicas, propone hacer pollerazos y deshazos, promover la heterodisidencia. ¿Qué es la heterodisidencia? O sea, promover todo lo que no sea la heterosexualidad. Entonces van a promover todo lo demás, LGTBIQ, zoofilia, lo que ustedes quieran, todo lo que quieran, todo lo demás que no sea la heterosexualidad. Cabe señalar que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito ha sido tomado por los estudiantes como una bandera de lucha, dicen los considerandos de la ley. Habla de que la Iglesia Católica somete al Estado y hay que separarlo. Un montón de cosas que son en el fondo ideologías de esta gente. No representan ni el 1% de la población y sin embargo ya tienen media sanción en diputados en la provincia. A su vez hay un organismo de control que va a controlar lo que se enseña. Y al mismo tiempo, los organismos LGTBIQ pueden entrar en cualquier colegio, en cualquier edad, a dar los contenidos y las clases y talleres que ellos quieran cuando quieran. ¿Qué es la ideología de género? Podríamos decir, porque en el fondo hablábamos que perspectiva decía que suena muy lindo, pero en realidad es una ideología que se quiere imponer. Ideología es porque es un conjunto de ideas sin ninguna base científica. La ciencia, la genética, la biología, la embriología, todas las ciencias nos hablan de que hay 2 sexos, masculino y femenino, XX, XY, los cromosomas científicos. Esta gente nos dice que existen las orientaciones sexuales, eso sería el género. ¿Y qué es la orientación sexual? Es interesante que la Asociación Americana de Psiquiatría y al mismo tiempo la Organización Mundial de Salud define la orientación sexual como una atracción que siente la persona hacia personas de tal sexo. Esa atracción, me parece importante destacarlo, no es una condición humana como la raza, el sexo, alguien nace con esa raza, con ese sexo, sino que esa atracción es un gusto, es un deseo. Por lo tanto, me parece importante aclarar que no se puede legislar en función de los deseos, se legisla en función de la naturaleza. Alguien puede tener deseos deportivos, orientación gastronómica, me gusta esta comida, a otro le gusta este otro le gusta ser hincha de River, otro hincha de Boca. Eso está bien, todo el mundo tiene derecho a tener el gusto que quiera, pero no se pueden imponer los gustos. No se puede legislar el gusto, no puede ser obligatorio, no puede culparse al que tiene otro gusto de ser fóbico de ese gusto. El que es hincha de River no es bocafóbico, es hincha de River. Por lo tanto, los gustos no se pueden de alguna manera imponer, prohibir, controlar a los demás. Y esto es lo que hace la ideología de género. La ideología de género dice que la identidad sexual es algo elegible, no parte de la realidad. El sexo no puede cambiar. Que una persona haga una operación mal llamada de cambio de sexo, no se cambia el sexo,
porque cada una de las millones de células de su cuerpo le dice si es hombre o si es mujer. Se lo dice la naturaleza, lo dice los genes, lo dice el código genético que controla la elaboración de la persona en todos sus ámbitos. Entonces, es una falsa noción que uno pueda elegir. Una operación de cambio de sexo, por ejemplo, puede disimular con una cirugía estética como si fueran parecidos a otros genitales, pero no cambia el sexo, porque cada una de las células del cuerpo le dice que es de un sexo. Y a una persona que se la obligue a cambiar el sexo va a sufrir toda su vida. La ideología de género nos dice que hay que deconstruir y construir. La deconstrucción viene de la deconstrucción del lenguaje de Michel Foucault, es en realidad aplicarlo a la sexualidad. Entonces hay que deconstruir todo lo que el niño haya adquirido en su formación, en su familia, sus padres, la cultura. Hay que deconstruirlo, llegar al género neutro, dice la ideología de género, y después ellos se van a encargar de tratar de ponerle alguno de los LGBTIQ, X, Y o Z. Es decir, van a tratar de lograr que adquiera alguno de los otros. Por eso habla de heterodisidencias. Cualquier cosa menos la heterosexualidad de ser posible. Entonces, vamos a ponerlo en lenguaje simple y sencillo. La ideología de género parte de la victimización a la imposición, hace un camino. La victimización sería nos discriminan, que parte es cierto, no hay que discriminar, ni tratar mal, ni insultar, ni burlarse de ninguna persona por su condición sexual o sus deseos sexuales. No hay que hacer ningún daño a ninguna persona. Ahora, de esa victimización después se pasa a la imposición. ¿Qué quiere decir? Que van a formar a los niños según sus criterios. Porque son los mismos grupos LGBTI, como le acabo de leer en la ley, son los que van a controlar los programas, la bibliografía, la aplicación de la ley y van a entrar en las aulas para tratar, obviamente no estoy diciendo que lo hagan con buena intención, simplemente van a dar lo que ellos piensan y pues puede ser con la mejor buena intención, pero esos grupos solamente van a dar lo que precisamente ellos viven. Entonces, eso va a ser lo que se imponga en los colegios. Está pasando hoy que le ha pasado, hay videos en internet, a chicos de jardín de infantes le pintan los labios, le ponen collares. A los niños de jardín de infantes, en algunos jardines ya no tienen delantales celestes y rosas, son todos verdes. Porque si no significaría imponerle una orientación. Entonces, tiene que ser todo igual. Hay baños, antes baños de hombres, baños de mujeres, ahora hay baños mixtos. Al mismo tiempo, se quiere lograr que los niños ya desde el jardín jueguen, los varones con las muñecas y las niñas con los autitos o los soldados. Y entonces se ponen mezclados o se trata de mezclar. En el fondo se trata de que pierda la identidad que ella trae. Esa es la deconstrucción. A quien me están escuchando les digo que sus hijos, hijas, sus nietos o nietas vienen con una crianza, una educación, una cultura y van a tratar de romperle, destruir todo lo que tiene como conciencia de su realidad para que lleguen a pensar, dudar de quiénes son y qué quieren, de tal forma de que lo que ellos le llaman el género neutro, después pueden adquirir alguna de las otras identidades. Lesbiana, que sus hijas o nietas sean lesbianas, que sus hijos o nietos sean gay, sean transexuales, bisexuales, etcétera, etcétera, todas las variantes, que son más de 121 según la ONU. Ahora dicen que llegan a 121, por supuesto no recuerdo todos. Me pierdo. El deseo no puede imponerse a los demás. Si un adulto desea ser homosexual, es algo que él desea hacer. Nadie le puede imponer ni prohibirle que lo sea. Desde un punto de vista moral, desde un punto de vista religioso, no está bien. Pero, desde un punto de vista civil, puede hacerlo. Pero, confundir a los chicos trae problemas graves. En Estados Unidos y en Europa, en varios países que están con estas teorías hace rato, han producido un gran problema. En Inglaterra, con esta idea de la identidad de género y la ideología de género, les dicen a los chicos que no tienen una identidad, les hacen probar, ponen pollera a los varones, las mujeres se visten de hombre, los profesores lo hacen también, y entonces llega el momento que
se confunden, no saben bien ni quiénes son, ni qué es lo que quieren. El DSM-5, que es en definitiva lo que, digamos, de alguna manera la Asociación Americana de Psiquiatría va ordenando los trastornos psicológicos y las enfermedades, siempre hablaba del trastorno de identidad de género. Se pelearon los grupos LGTBI para que no se llamara así, se le llama ahora disforia de género, pero en definitiva una persona sufre, lo contrario de euforia es disforia, es decir, es una angustia, una depresión que a veces lleva al suicidio de la persona que no sabe quién es y qué identidad tiene. Esto es lo que va a provocar esta enseñanza. En muchos chicos una confusión muy grande. No es bueno trastornar a los niños, son trastornos. Trastornar a los niños crea un gran problema. Algunos suponen eso, el transexualismo hace que un hombre quiera y sienta que es mujer. Yo siento que soy de esta manera, dicen, estoy en un cuerpo, soy un hombre pero estoy en un cuerpo de mujer, o al revés. El problema con la transexualidad es que la solución que proponen es la operación y la hormonización. Ellos dicen que no es una enfermedad, pero ¿por qué le dan una terapia hormonal? Si es una terapia, eso le pone una enfermedad. Yo no voy a entrar en términos hasta dónde es enfermedad o no lo es, no me interesa. Lo que sí veo es que la disforia significa un problema para alguien que no lo tenía. La ideología de género en las escuelas va a generar problemas a los chicos, va a generar trastornos a los chicos en su identidad. Crean situaciones que profundizan ese trastorno de identidad. La terapia hormonal, que después es la manera de cubrir esto, saben que en la provincia de Buenos Aires hay 20 centros de hormonización, incluso algunos para niños. La terapia hormonal es darle las hormonas inversas, es decir, si hormonas masculinas a la mujer y hormonas femeninas al varón. Eso produce, porque es una cosa antinatural, crecimiento y mucha tasa de ACV, produce infertilidad que no la van a poder revertir, produce cáncer, y las personas transexuales tienen una tasa de suicidio del 41%. Crear esta confusión en los niños, crear este trastorno, crear esta problemática, no querramos llamarla enfermedad para que nadie se sienta discriminado, llámenlo como quieran, disforia, pero crear un problema que el niño no tenía, va a producir un montón de problemas en los niños, en los adultos. La Asociación Americana de Pediatría está diciendo que proponer esto a los chicos es abuso infantil, que crea problemas a los chicos. Hay muchos casos que crean problemas. Desde esta ideología que confunde a los chicos, en Inglaterra creció un 2000% la cantidad de casos de chicos que piden una operación de cambio de sexo. ¿Por qué? Bueno, porque la educación desde el jardín produce la confusión que genera un trastorno de identidad. No queremos llamarlo de enfermedad, llamémoslo como queramos, pero produce problemas graves en los chicos. ¿Qué defensa tenemos? El 28 de octubre hay una marcha a las 17 horas en el Congreso Nacional y en todas las ciudades del país. Y por otra parte, además de eso, tenemos las defensas que podemos recurrir de todas maneras. Creo que el día que se vote hay que, de alguna manera, lograr que mucha gente tome conciencia de los problemas que pueden traer. Si tú quieres que ni a tu hijo o hija, nieta o nieto o nieta, se le produzca una confusión en su sexualidad por la educación con ideología de género y que sufra las consecuencias, bueno, tenés que hacer algo para impedirlo, porque esto va a ser ahora por ley. Ya estaba sucediendo, pero ahora va a ser obligatorio. Y no hay diario de la escuela, no hay religión que pueda tener la escuela que sirva, porque está dicho por ley que tiene que ser con esta perspectiva, es una manera elegante de decir, ideología de género. Los mismos organismos LGTBIQ, etcétera, porque se me pierdo,
van a ser quienes controlen, impongan, vean la bibliografía, los materiales y vayan a las aulas a decirle a los niños que ellos no son lo que creen ser, que tienen que experimentar y que tienen que probar otras cosas. No veo por qué tiene que enseñarse eso a los chicos. Una cosa es la discriminación, nadie quiere la discriminación, pero otra cosa es la imposición. Que ellos, el 3% de la población, imponga el modo de pensar al 97% restante. Que el 1%, como es el FIT del electorado, imponga al 99% lo que tenemos que pensar. Y eso a los niños, eso es abuso infantil. También puede una defensa es que saber que el artículo 125 del Código Penal pena con prisión de 3 a 10 años la corrupción de menores. Esto le puede tocar a algún maestro que lo obliguen a enseñar esto, algún director que lo obliguen a enseñar esto, alguna inspectora que lo obliguen a enseñar esto. El artículo 128 del Código Penal, prisión de 6 meses a 4 años a aquellos que divulguen a menores material de sexo o materiales obscenos. Muchas de estas clases lo tienen. También te puede tocar algún maestro que haga esto. Estas son las defensas que tienen los padres, que tienen las instituciones. Y hay otras más, pero esperemos que no se llegue a necesitar recurrir a ello. Tenemos que impedir que se promueva una educación sexual, que promueva la promiscuidad y la ideología de género que trastorna a los chicos.